a realmente situaciones ya más preocupantes hay un paso. Precisamente vamos a hablar de economía con el titular del MEF, Pedro Franque, que nos acompaña esta noche en Cara a Cara. ¿Cómo está usted, ministro? Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por esperarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se aprobó la ley del presupuesto finalmente. Yo tenía algún tipo de esperanza que se apruebe ayer, pero finalmente se ha aprobado hoy. Se ha revisado cada punto, cada coma y está el resultado. ¿Satisfecho con el resultado? Sí, es una ley compleja, pero se aprobó por unanimidad en la Comisión de Presupuesto, cosa que no pasaba hace muchísimos años. Se aprobó casi por unanimidad en el Pleno del Congreso, 116 votos a favor, casi la totalidad del Congreso. Hay que agradecer en esto a todas las bancadas, porque todas las bancadas han respaldado el proyecto de ley. Hemos trabajado de una manera muy concertada, hemos podido recoger las opiniones, las demandas de los distintos grupos políticos y de las distintas regiones, de las distintas expresiones que se presentan en el Congreso, y creo que ha sido un diálogo muy fructífero y muy interesante, y que nos plantea en el presupuesto ya los recursos para comenzar a enfrentar los grandes retos que tenemos en educación, en salud, en agricultura. Sabemos que este presupuesto todavía pues, es muy insuficiente. Necesitamos una reforma tributaria para tener los recursos que realmente necesitamos para que esto sea un salto enorme, que es lo que necesitamos en esto, ¿no? Tenemos que avanzar mucho más rápido. Sin duda, y vamos a pasar al tema de reforma tributaria. De hecho, el ministro de Salud, el señor Ceballos, dijo que su sector requería más, ¿no? Y tiene la razón. Y educación acuerdo. también requiere más, y seguridad ciudadana también requiere más, y agricultura, y agua potable, y caminos, y conectividad. Las necesidades del Perú son tan grandes. Fíjate, el presidente de la Comisión de Presupuesto ha recibido demandas adicionales por 60.000 millones de soles que no se han podido cubrir porque no hay el dinero. El presupuesto tiene casi 14.000 millones más que, ¿no?, que el del año pasado. Efectivamente, pero la demanda adicional es 60.000, ¿te das cuenta? Y eso es solo la primera parte, digamos. Claro. Entonces las demandas son muy grandes, la necesidad es muy grande. Ahora, si tenemos, se ha dicho ya, hoy el presidente Castillo no habló del enfoque social y descentralista, pero antes de pasar a la necesidad de recaudar más y de tener mayores recursos, si tenemos que resumir la naturaleza de este presupuesto y los acentos y los cambios, ¿dónde están? Mira, yo te diría que está uno en estas prioridades sociales: educación, salud, agricultura, caminos rurales, atender a los pueblos rurales. Un cambio interesante hoy es darle más presupuesto directamente a los centros poblados, a las municipalidades de centros poblados, directamente a la gente. Hay un cambio descentralista. Hay varios mecanismos, pero transferir más directamente a las municipalidades. Hay el Fondo de Compensación Regional que se ha reforzado. Hay esta iniciativa de las municipalidades de centros poblados. Creo que hay un interés en llegar más abajo en la gente. Y yo creo que el tercer gran cambio muy interesante es la concertación. Fíjate, hace años que no tenemos un presupuesto que haya podido ser aprobado por los distintos grupos políticos. Yo creo que ese es un camino, ahorita que vemos estos enfrentamientos tan lamentables, violencia, ¿no? Cosas que nos dividen a los peruanos, que nos impiden avanzar. Más bien, creo que es importante tratar de trabajar unidos en torno a un objetivo común, que creo que se ha mostrado que es perfectamente factible. Esta concertación debería usted servirle de pie precisamente para, como dicen ahora, socializar la reforma tributaria, que tiene, por supuesto, varias dimensiones. Y en las últimas semanas, claro, se han escuchado voces de empresarios, se han escuchado voces de mineros, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a encarar ahora la estrategia para aprobar la reforma tributaria de las delegaciones, o por lo menos la mayoría de lo que se está pidiendo? Porque también es complejo y amplio el pedido que ustedes han hecho. Sí, claro, efectivamente. Lo primero es explicar e insistir en la necesidad de, como te digo, yo creo que los congresistas, los pueblos del Perú, la gente del Perú sabe cuánta necesidad hay en educación, de hospitales, la cantidad de reclamos por hospitales que hay, la necesidad de agua potable. Es enorme, eso está a la vista, y es evidente que el Estado no tiene los recursos, ¿no? Necesitamos más recursos para eso. Y nuestra propuesta además tiene elementos importantes para agilizar estas obras, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de obras por impuestos, ¿no? De tal manera que la empresa privada pueda colaborar con el Estado. Está bien caído lo de obras por impuestos ahora mismo, ¿no? Efectivamente, hay un ritmo, pero creo que se puede mejorar y ampliar mucho más, ¿no? O la propia cantidad de obras públicas paralizadas, porque hay juicios, arbitrajes, contratistas que no cumplen. Necesitamos facilitar eso, y nuestro pedido también va ahí, ¿no? También tiene un acápite dirigido a agilizar
la obra pública, igual que la inversión privada. ¿Qué responde digamos, estas críticas que se dieron con respecto a los alquileres? O sea, quienes se oponen a la reforma tributaria, y ustedes han insistido en que esto en todo caso, si es que afecta a algún sector, va a ser claramente al sector que está muy por encima. Y se ha dicho entonces que va a afectar a la clase media, a los que dependen de sus alquileres. Allí se ha centrado buena parte de la discusión. ¿Qué responde usted a ello? Bueno, los alquileres ya lo aclaramos, que esto va a afectar pues a la gente que tiene ingresos anuales por 300.000 soles, digamos, ¿no? O más, ¿no? O sea, realmente, y comienza un poquito, ¿no? O sea, realmente gente que realmente tiene pues una cantidad de ingresos bastante alta. O sea, el tema de los alquileres está asociado peruano, al ingreso que tú tengas al año. Exactamente. Pero ese no es el tema central de la reforma tributaria, ¿no? Mucho más importante, a mi juicio, es el tema de combatir la evasión y la elusión. Fíjate que en el Perú, 8% del PBI, la mitad del impuesto a la renta no se paga, ¿no? Juicios interminables, después de 20 años que no terminan nunca. Nuestro plan, por ejemplo, es ahora con las nuevas tecnologías de la información, podemos dar lo que se llama el RUC de oficio, o sea, directamente el que no para reforzar a la SUNAT dentro de la reforma, ¿no? Sí, claro, hay toda una parte para dar facilidades en todo lo que le llamamos el litigio tributario, ¿no? Porque buena parte del problema es que, claro, la SUNAT le cae a alguien, a un evasor, y reclama y reclama, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, Tribunal Constitucional, los procesos son pues se alargan 20 años, ¿no? Y eso pues es algo deberían ser mucho más céleres. Claro, pues efectivamente. Ahora, ¿no? El otro punto, hay una pausa, pero antes de irnos a la pausa le quiero preguntar, el otro punto es el tema minero, que es importantísimo. Estamos entrando a un tema de, ¿no? a un asunto de precios altos, y ellos, por supuesto, se han resistido. Han tenido una reunión con usted, se ha hablado de cómo se está partiendo para ellos de datos equivocados, etcétera, etcétera. Usted señaló que la misión del Fondo Monetario se iba a tardar, esto lo dijo hace unos 10 días, que se iba a tardar todavía unos días más o hace un par de semanas para entregar sus resultados. ¿Cómo va eso? Bueno, en primer lugar, efectivamente, insistir en que, mira, el precio del cobre está a $4.40, $4.30, es un precio históricamente muy alto. Se ha calculado que esto como ingresos, no netos, pero como ingresos brutos, le da unos 13.000 millones más a las grandes empresas, a las empresas mineras de ingresos, ¿no? Porque el precio ha subido muchísimo. Y ya hay algunas comparaciones internacionales que muestran que hay otros países que tienen una carga tributaria mayor. Ahora, como tú dices correctamente, nosotros hemos pedido esta asistencia técnica, ¿no? Esta asesoría del Fondo Monetario Internacional. Todavía falta unas semanas para que nos den un reporte final, pero nuestro objetivo ahí es lograr mayor recaudación, pero cuidar la competitividad. Y yo creo que si juntamos más contribución de las empresas mineras, con mecanismos más fáciles de obras por impuesto, de tal manera que la minería a las comunidades del entorno les dé pues obras, agua potable, caminos, mejora de su calidad de vida. Yo creo que esa es la forma de ver a mediano plazo el tema de la conflictividad, ¿no? El gran problema es que, claro, comunidades que durante años carecen de agua potable, su nivel de educación y salud es bajo, y de repente se dan cuenta que hay gran riqueza al costado. Se puede trabajar mucho más con obras por Exactamente, ¿no? Yo creo que ahí hay que mejorar eso. ¿Cuánto se podría recaudar adicionalmente por el lado minero? ¿Hay un aproximado? Mira, nuestro cálculo global del conjunto de la reforma tributaria es que podemos sacar unos entre 8.000 y 12.000 millones de soles al año. Que parece mucho, pero fíjate que las demandas adicionales que ha registrado el Congreso son 60.000, ¿ah? O sea que si logramos nuestra meta de 12.000, en 5 años lograríamos cubrir un poquito esas demandas adicionales que han llegado ahora, ¿no? Y los reclamos son multiplicados. Anoche precisamente conversamos con la primera ministra Mirta Vázquez sobre este tema de conflictividad. Vamos a ir a una pausa y regresamos para entrar un poquito más en cómo se tranquiliza, ¿no? Un poco el país también a partir de la política económica. Volvemos. Estamos con el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Efectivamente, después de una inmersión para aprobar un presupuesto en el Congreso, uno necesita de repente un respiro. Ojalá se lo pueda tomar en estos días, porque no va a tener mucho tiempo, porque ya nos explicó que comienza de todas maneras o retoma el tema de avanzar con la reforma tributaria. Le tenía una última pregunta al respecto. Porque una reforma tributaria, y lo hemos conversado antes, efectivamente con una presión tributaria de 14% en un país como el Perú es insostenible. Es insostenible.
es necesario. Estás en lo correcto, digamos, estamos ¿No? muy por debajo. Además, la brecha con el resto de países de América Latina se ha abierto. Estábamos como 3, 4 puntos debajo, ahora estamos 6, 7 puntos debajo del promedio de América Latina. Y en el proyecto usted es muy prolijo, digamos, para decir, bueno, esto se va a invertir en esto, se va a informar de estos resultados en esto, cómo va cambiando, ¿no? Recibimos más recursos, ¿dónde los vamos a invertir? Ok, pero yo le comentaba en la pausa, digamos, un objetivo de estos tiene que estar muy amarrado efectivamente a proyecto de nación, a políticas de Estado, mejor dicho, ¿no? Entonces, educación, ¿no? Y entonces ahora mismo hay una controversia en torno a educación. Sigue la reforma magisterial, va a tomar otro carácter, por supuesto usted ha dicho salud. Ahora están interpelando al ministro de Transportes y Comunicaciones porque es un tema también controversial lo que está pasando con la reforma del transporte en Lima y Callao. ¿Cómo amarrar eso? Porque eso es parte del mensaje, ¿no, Pedro? O sea, hay que decir, bueno, vamos a recaudar más y esto lo vamos a gastar bien. Claro, mira, desde el punto de vista de economía y finanzas, hay políticas sectoriales que están plasmadas en un documento, ¿no?, de políticas de gobierno que señalan las líneas, ¿no?, la prueba, ¿no?, tal como ha estado también en los mensajes a la nación del presidente, de la premier. El presupuesto es la plasmación, digamos, práctica de la mayor parte de esos planes, ¿no? Ahí está, en educación vamos a construir colegios, vamos a reforzar la capacitación de los maestros, vamos a reforzar la educación intercultural bilingüe, vamos a mejorar los institutos pedagógicos, o sea, ¿no? Ahora, O sea, está muy detallado a dónde van a ir esos recursos. Y el gran reto de corto plazo en educación, por supuesto, es el retorno seguro a clases. Ahorita vivimos una situación particular, por ejemplo, en salud, nuestro fondo tiene 3.000 millones de soles de presupuesto, ¿no? 3.000 millones de soles listos para usarse según como venga la pandemia, porque ahorita estamos tranquilos, pero mira, el contagio está subiendo un poquito y hay que insistir en que la gente se vacune y usar la mascarilla. En el mundo, en Europa, no sé si ha visto, hay una impresionante, cuarta ¿no?, ola. Europa. Austria cerrado, sencillamente, países otra vez, que ¿no? tienen pues sistemas de salud y estados mucho más potentes que el nuestro, así que tenemos que mantenernos en guardia todavía. Pero luego de eso yo creo que está muy bien y el Congreso debe discutir a fondo algunos de estos temas. Yo creo que vale la pena que el Congreso, que es el foro político por excelencia, bueno, discuta a fondo la orientación de la política educativa y de la reforma educativa, que discuta el tema de, bueno, la salud, cómo reformamos el sistema de salud a mediano plazo, ¿no? Cómo unificamos, descentralizamos el sistema de salud, cómo construimos hospitales de mejor manera. Igual en la reforma de transporte, o sea, yo creo que hay grandes temas de discusión ya sectoriales que tiene que tener el Perú y que tienen que discutirse en el Congreso. La experiencia del presupuesto indica que es posible un buen diálogo, una buena concertación. Es trabajoso, porque efectivamente De eso se trata, tres días claro, hay que tener completos, mucha paciencia y 3 mucha días completos capacidad pero de tenemos negociación y de conversación, ¿no? tenemos semanas trabajando con la Comisión de Presupuesto, ¿ah? O sea, es intenso, es esforzado, pero se puede. Yo creo que hay que insistir que ese camino es el adecuado y no el de la división, la confrontación, la agresión, ¿no? Que Y las mociones de vacancia para el caso. lleva ese tipo de comportamiento pues agresivo, ¿no? Como estabas mostrando tú, como lo que le han hecho a Johnny Lescano, que es terrible, ¿no? No nos llevan a nada bueno como país, ¿no? O sea, hay gente que cree que puede ganar con eso, pero la verdad, el que gana así son victorias pírricas. Así no llegas muy lejos. Un comentario para cerrar, porque ya estamos cerrando el año en realidad. Crecimiento, cómo pinta la economía, digamos, si la cosa camina más o menos tranquilamente, ¿qué podemos esperar? Mira, el crecimiento de este año, pues la última proyección es 13%, es una sorpresa muy positiva para el Perú, ¿no? Venimos de muy abajo, ¿no? Claro, El golpe es una de la recuperación. pandemia fue muy duro, pero la economía viene creciendo a un buen ritmo, ¿no? Agricultura, crecimiento de 14%, es el dato de septiembre. Manufactura no primaria, 9%. Son cifras interesantes de crecimiento que desde luego hay que hacer pues un esfuerzo importante por mantener, ¿no? Y que tienen un rebote en la generación de empleo, también con la recuperación del empleo. Por supuesto, efectivamente, ¿no? Las cifras muestran, lo que pasa es que venimos de muy atrás, igual que en el tema de las brechas en agua, en educación, en salud, o sea, las necesidades son grandes y recién estamos saliendo de la pandemia. O sea, se mezcla un problema estructural, histórico, de falta de empleo, de mala salud, con un golpe de la pandemia. Claro. Entonces, la situación es difícil, ¿no? Esperemos que podamos ir remontando. Pedro Franque, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Tenga usted unas horas de merecido descanso, porque luego ya sabemos cuál es la agenda que le espera. Gracias, ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el Constitución.